Bien, ya estamos de vuelta y ahora sí es un placer para mí poderles dar la noticia de que estoy ya con mi invitada del día de hoy. Estoy con nuestra querida psicóloga infantil, la doctora Carmen Rojas. Doctora Carmencita, muy buenos días. He hecho extrañar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora. Igualmente yo a ustedes, Claudita, muy contenta de estar aquí nuevamente los días sábados para poder transmitir esta información tan importante para todos los padres que tienen hijos pequeños y que definitivamente a veces las herramientas, los recursos se nos van agotando y queremos entender mejor qué es lo que nosotros podemos hacer en cada etapa y precisamente hoy para hablar de lo que es la estimulación de la atención en los niños. Excelente, doctorita, así es, porque nuestros niños ya estaban sin ser estimulados, los papás ya habían entrado en modo relajo, doctora, no puede ser justo, tienen que entrar nuevamente ahí firmes a poder saber y descubrir cómo podemos seguir estimulando a nuestros pequeños constantemente, y en este caso, como bien lo dijo, doctora, hablando y centrándonos en lo que es la estimulación de la atención en nuestros niños, doctora, ¿cómo podemos estimular esto? Bien, Claudita, en primer lugar hay que entender la edad exacta en la que nuestro niño está en este momento, ¿no? Okay. Porque las demandas van a ser diferentes. Si un pequeñito, estamos hablando de un bebé menor de 1 año, siempre considero y recomiendo a los papás que tienen niños menores de 3 años, pues trabajar en la parte preventiva, en organizar el ambiente, la manera como nosotros estamos interactuando también con nuestros niños, porque de eso va a depender muchísimo no llegar a un caso mucho más complicado en cuanto a algunas dificultades de aprendizaje que puedan darse en periodos más avanzados, como ya vamos a hablar de primaria, incluso secundaria, ¿no? Claro. Las primeras etapas son etapas muy sensibles porque recordemos que los 3 primeros años es cuando el cerebro tiene una mayor producción, hay mayor producción de neuronas, hay unas rutas en el cerebro que se generan en esos primeros años. Sí, doctora. Y allí es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque actualmente, y muchos papás van a consulta diciendo, mi hijito es demasiado movido, no presta atención, ya está en inicial y sigue jugando, no le interesa hacer los deberes, no se concentra, no quiere realizar determinadas tareas, y esto hay que comprenderlo no solamente en base a una conducta, sino al contexto, a la realidad de esa familia, a muchos factores, ¿no? Claro, doctora. Recordemos que el niño menor de 5 años va a tener inquietud, va a ser un niño explorador, va a haber movimiento, es la etapa en la que hay mayor movimiento, pero ese movimiento le está ayudando a descubrir, ese movimiento le está ayudando a explorar, a cumplir ciertas funciones ejecutivas que en ese momento necesitan desarrollarse. Pero también es importante que nosotros observemos si nuestro niño tiene 5 años y tiene algún requerimiento de exigencia cognitiva en el nido y los docentes o nosotros en casa vemos que le cuesta permanecer en una actividad, pues si hablamos de 5 años, por lo menos deberían ser unos 20 a 25 minutos que nuestro niño tendría la capacidad para hacerlo, y vemos que no llega ni a los 2 ni a los 3 minutos y ya está moviéndose, está viendo otra cosa. Entonces son como señales de alerta que nos dicen que hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que observar más para poder ayudar a nuestro pequeño. Actualmente hay mucha desorganización en el contexto de los niños pequeños. Sí, doctora. ¿Qué significa esto? A veces se ve, y bueno, a veces por falta de información o porque no le damos, porque no entendemos totalmente qué es lo que sucede en el cerebro de un niño. A veces los papitos les dan de comer a los niños con el dispositivo, ¿no? Con el celular. Y niños chiquitos, ¿no? Menores de 1 año incluso, ¿no? Exacto. O a veces ya tiene 3 años, 4 años y seguimos manteniendo esa rutina, ¿no? Exacto. Y en estas edades, pues nuestro niño puede tener sobreestimulación también de su sistema nervioso porque no estamos controlando ese aspecto, no lo estamos brindando de manera también de acuerdo a la edad y de acuerdo al contenido que está viendo también, ¿no? Claro. Entonces muchas familias dicen, mi hijito está, pues, a veces dicen incluso
con dificultad en el control de impulsos, Ajá. ¿no? Porque hay un exceso en muchas cosas y conductualmente también se nota ese exceso. Y esto genera pues dificultades en los contextos como en el colegio, que se puede decir que es el primer canal por el que nos llega alguna situación que citan a los padres y le dicen, mire, el pequeño en clase no sigue las indicaciones, constantemente se mueve y también esto está afectando sus competencias a nivel de desempeño. Definitivamente, importante tenerlo en cuenta. A veces en casa podemos no darnos cuenta claramente todavía cuando son muy pequeñitos, pero cuando empiezan en la etapa escolar es cuando ahí de repente comienzan recién las alertas de por qué nuestro niño no puede realizar ciertas actividades en el mismo tiempo que otros niños, o la clásica, ¿no? Que te dicen, su niño es muy distraído, su niño no se concentra o distrae al resto de niños, y de repente es un problema que nosotros hemos estado ayudando a que crezca sin querer, queriendo, doctora. Sí, ¿no? Actualmente hay otro tema también con las rutinas, ¿no? El sueño. Hay pequeñitos que están en su hábito de dormir en la noche es muy tarde, ¿no? 11, 12. Hay mamás que me dicen, ¿no? Mi hijito ya tiene 8 años, pero le está costando dormirse temprano y me está durmiendo a las 11, 12, 1 de la mañana, incluso cuando los papás están haciendo todavía sus actividades y el niño está involucrado ahí. Entonces, a veces es un tema de los adultos, precisamente estructurar, organizar el ambiente, porque un niño que no descansa bien tampoco no le da oportunidad a la madurez a nivel ejecutivo que necesita, a nivel de concentración. Y muchas veces también el niño está sobrecargado, por ejemplo, en las edades más tempranas, y si es hijo único, si ha sido un niño muy esperado, hay abundancia de juguetes, ¿no? Entonces, el hecho de la ilusión, de querer que tenga de cual o determinado juguete hace que llenemos los ambientes, y eso tampoco no permite que el niño enfoque la atención en uno solo, sino que puede mirar unos segundos, luego el otro, y ya finalmente no ve nada, ¿no? Entonces, hay aspectos que suceden en casa que pueden estar aumentando esta probabilidad de una dificultad de atención, un déficit de atención. No siempre va a ser un trastorno del neurodesarrollo como se suele ver ya a los 8 o 9 años, en los que hay un síndrome diagnóstico que tiene que ver con atención, impulsividad y la actividad motora también, ¿no? Exacto. Pero sí es importante que analicemos exactamente qué es lo que está pasando. Hay exceso de pantallas, no está descansando bien, por ahí no estoy dejando que mi niño también se frustre, y ante cualquier situación coloco algún estímulo, alguna situación para que él no se aburra. Entonces no estoy generando esos espacios que ayudan a enfocar a un niño, ¿no? Si hablamos de bebés bien pequeñitos, cuando nosotros trabajamos la estimulación, es algo maravilloso definitivamente, porque la estimulación trabaja la interacción con el adulto, ¿no? Sí. La madre, el padre, el niño. Cómo se utiliza muchas veces o cómo se trabaja esta interacción, esta mamá, papá, ellos son los que fomentan los juegos de atención, que son muy importantes en las primeras etapas, con sonajas de colores vibrantes ya a los 4 meses. Se van haciendo actividades de seguimiento visual, seguimiento auditivo, ¿no? Si nosotros tomamos una sonaja y la pasamos a nivel de sus ojos, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, y el niño o el bebé hace este seguimiento, pues estamos dando cuenta que hay capacidad de atención. Si utilizamos un tambor, nos ponemos detrás de él, hacemos sonar ese tambor y voltea el bebé y gira la cabecita para un lado y para el otro, hay atención también auditiva. Si ya llegó a los 12 meses y nosotros le enseñamos o señalamos a un perrito y él también lo señala y nos mira, y hablamos de atención conjunta. Entonces, al haber atención conjunta, ya nos está indicando que el sistema nervioso está funcionando de acuerdo a lo que se espera para su edad. Lo que sucede muchas veces es que hay niños que no llegan a ese hito de desarrollo. No hay la atención conjunta, muchas veces no hay seguimiento visual, no hay seguimiento auditivo, y esto ya son señales que sí es necesario consultar con un neuropediatra, con un equipo de profesionales
es un psicólogo, también muchas veces interviene un terapeuta también ocupacional o físico, dependiendo de la dificultad, pero también se presentan casos de alteraciones iniciales. Por eso es necesario observar y detectar. Importante entonces el estar atentos, miren, a todos estos signos de alerta que nos acaba de comentar la doctora. Doctora, ¿cómo es que se ha innovado en cuanto al tema de la psicología, ahora el tema de poder estimular la atención en nuestros pequeños? ¿Cómo lo trabajamos en el área de estimulación, en su centro, ¿no? Actualmente tenemos varias metodologías que no trabajan de manera aislada, sino de manera integrada, ¿no? Antes se solía pensar tradicionalmente en psicología que si nosotros vamos a trabajar la atención, pues es que el niño se siente, que haga determinadas fichas y que trabaje de esa manera. Esa es una parte que a algunos niños les funciona, vamos a decir, en cierta medida, pero hay metodologías que hablan muchísimo de la atención y que esta atención tiene que ser trabajada con el movimiento, con la oxigenación del sistema nervioso. Y la etapa en la que se trabaja muchísimo más es en los primeros años, ¿no? Porque aprovechamos la tendencia natural del niño de querer moverse, pero le damos una organización neurológica a ese movimiento. ¿Y cómo es esa organización neurológica? Muchos de nuestros niños, cuando son pequeños, las mamás dicen, bueno, ya está corriendo, está gateando, ya está sano, está bien, ¿no? Exacto. Pero detrás de estar gateando y estar corriendo, hay algo que se puede hacer mucho más para organizar neurológicamente al niño. ¿Cuáles son esas actividades que trabajan la maduración precisamente del aparato vestibular, de nuestro sistema vestibular que está en el oído? Es precisamente el movimiento en diferentes posiciones del cuerpo, ¿no? Lo que hacían con nosotros cuando éramos niños y trabajábamos mucho, por ejemplo, los volantines, las escaleras de braquiación, ¿no? Que permitían que nuestros ojos se dirijan hacia este palito que tienen, ¿no? Las escaleras de braquiación y que nos permiten colgar de ellas, pues esto es algo que últimamente con las mamás, cuando se hacen entrevistas con niños más grandes de 4 o 5 años, nos dicen que su pequeño no sabe darse un volantín, que no ha hecho unas croquetas giratorias en el pasto, el columpio casi no, porque no lo llevan al parque. Entonces son actividades que ayudan muchísimo a procesos de atención, concentración, porque estamos estimulando, y recordemos que la atención es estimular músculos, ¿no? Es como cuando no vamos al gimnasio, pues nuestros músculos van a estar un poco flácidos, no tienen ese ejercicio. Lo mismo pasa con la atención. Si no nos hemos propuesto hacer algo para estimular la atención, pues vamos a notar las consecuencias de esa falta de actividad. Y eso lo podemos hacer con los niños más pequeños desde que vamos al parque. Le damos la oportunidad de hacer una serie, igual que en el gimnasio, una serie de actividades en escaleras de braquiación. El niño pequeño no es que deba hacer solamente un volantín al día, ¿no? Hay una serie de volantines y actividades y circuitos neuromotores que ayudan precisamente a estas actividades de focalización. Si te das cuenta, a veces durante el día de una mamá que está ocupado, que trabaja, casi todo el tiempo el niño está sentado o en su sillita de comer, o está en el corralito, o está en una alfombra jugando con sus juguetes. Y después a mirar algo en la televisión y dormir. Ese pequeñito ha tenido una falta de algo, que esa falta es precisamente ese ejercicio al sistema nervioso que ayuda a todo niño a focalizar. Y adicionalmente a eso, porque hablamos de algo integrado, están las otras actividades que actualmente tenemos, infinidad de juegos que mediante la actividad de mover cosas, el niño también trabaja su atención sin necesidad de que sean fichas estructuradas, que también sirven hasta cierto punto, pero hay que ver de todo lo mejor para integrarlo y poder darle lo que necesita o requiere el niño para enfocar y trabajar, ejercitar el sistema nervioso.
Importante tenerlo en cuenta, doctora. Me encantó el ejemplo que nos puso acerca de si no trabajamos los músculos, de la misma manera pues no vamos a tener los músculos que queremos. De la misma manera tenemos que trabajar en la atención de nuestros pequeños para poder lograr que sean niños que puedan concentrarse de una manera óptima, ¿no? Tampoco queremos que sean unos niños que todo el tiempo estén de repente sin distraerse. No es propio, es parte de cada etapa de la vida, pero sin embargo es importante saber de que según cada edad pues van a requerir ciertos tiempos que manejan los especialistas, que es importante que se puedan mantener estimulados y concentrados. Doctora, es importante también, me imagino, el saber de que si van a un centro de estimulación, pues van a brindarnos todas las herramientas para poder trabajar la concentración en nuestros pequeños, pero es tarea de nosotros en casa reforzarlo diariamente, doctora. Así es, sobre todo seguir las indicaciones en lo que es la atención como medidas preventivas para niños pequeños. Se recomienda muchísimo la interacción mamá, hijo, mamá, niño, papá, todas las figuras significativas en esta interacción de conversar, de contarle un cuento, esa interacción humano a humano que se está desplazando últimamente, si te das cuenta, está aumentando, sí, muchísimo la tecnología. Hay aspectos valiosos de la tecnología, sí, pero no puede ser la mayor parte, ¿no?, del tiempo de nuestro niño. La mayor parte sí tiene que ser la interacción con los compañeros, no para reunirnos y ver una pantalla y un videojuego donde definitivamente no se va a trabajar esta interacción como se trabaja en el parque, en el que vamos a jugar a la pelota. Esto se ha perdido mucho. Los juegos tradicionales, ¿no? Sí, los juegos de mesa que antes hacíamos porque no había otra manera de distraernos y de pasar el fin de semana, ¿no? Exacto. Claro. En familia se jugaba pues a los juegos de cartas con objetivos específicos, y ahí se trabajaba mucho también conocimiento matemático, esperar turnos, tolerancia. Actualmente la Jenga también, que trae una interacción entre familia, tu turno, mi turno, a ver quién, concentración, ¿no? Múltiples beneficios que tienen estos juegos de mesa, múltiples beneficios, doctora. Los juegos tradicionales, y también estos juegos tradicionales de parque, ¿no? Jugamos a la bata, los 7 pecados, nos divertíamos interactuando, ¿no? Y eso es algo que creo que en tiempos y décadas pasadas habían, sí, déficit de atención, pero incluso no había diagnósticos en ese tiempo claros, ¿no? Pero las tasas de fracaso escolar, si bien habían, no eran tan elevadas como es actualmente, ¿no? Y eso depende también mucho de esta organización de familia, ¿no? La familia es el centro de cómo es que organiza a esa mamá, a ese papá, a esos niños, y qué actividades programo durante la semana. Es un trabajo en equipo, definitivamente. Los padres hacen su parte, los niños son regulados por los padres, y el colegio también ayuda, porque definitivamente es un lugar donde nuestros niños pasan buen tiempo sin estos dispositivos, interactúan socialmente, y ahí es donde tenemos que poner bastante de nuestra parte como papás para poder trabajar lo que necesitamos en cada etapa evolutiva de nuestro niño. Me encanta, doctora. Me ha hecho así imaginar, recordar toda mi infancia, porque sí, definitivamente eran otros tiempos. Ahora les dices a los muchachos, vayan al parque a jugar, y los ves que están sentados en una banca conversando y no se mueven, no juegan, no corretean como nosotros lo hacíamos normalmente en nuestros tiempos, ¿no? Que teníamos otra manera de jugar, de divertirnos. Ahora están sentados, se van al parque a sentarse en el celular. Ahí ya hay que quitarles el celular y que vayan al parque, que aprendan a jugar con las piedritas. Y definitivamente, doctora, para todos aquellos papás que nos están viendo y que evidentemente se dan cuenta que hay algunas falencias ahí, tal vez no están conociendo todas las herramientas para poder estimular la atención de sus pequeños en casa. Doctora, cuéntenos un poquito acerca de todos los servicios que brinda Carpia. Así es, Claudita. En el área de estimulación temprana es nuestra área preventiva, ¿no? El área en la que se dan las primeras herramientas para poder interactuar y para poder trabajar todas las áreas de desarrollo de nuestros niños. Posterior a ello tenemos el nido infantil, donde se trabajan ya actividades de organización neurológica que ayudan muchísimo a procesos posteriores cuando ingresan ya a su nivel primario. Así que esta etapa también es muy importante porque es la base para todos los aprendizajes. El consultorio psicológico infantil, donde se ve todo lo que es la evaluación
Si hay alguna dificultad en el pequeñito, las terapias, el asesoramiento, las recomendaciones del consultorio psicológico infantil. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales para obtener mayor información. Carpe Diem, Centro de Estimulación Temprana en Arequipa, TikTok, Instagram también con el mismo nombre, o comunicarse con nosotros al 959-347403. Excelente, ahí está saliendo en sus pantallas absolutamente toda la información. Cuiden a sus tesoros, a nuestros más grandes tesoros, nuestros pequeños, y pongámoslos en manos de los mejores especialistas. Doctora, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, un sábado más. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y no se muevan, regresamos todavía con más en el programa.